y los misiles surcan el cielo, casi como que lo tomamos como algo anecdótico. Creo que de alguna manera también, porque estamos hablando de una región del planeta de la cual las noticias suelen hablar de conflictos y que quizás no tenemos todos los elementos como para tomar conciencia de lo que realmente está pasando en este momento. Por eso nos comunicamos con Gabriel Puricelli, que es analista internacional, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, buen día, gracias por este contacto con Aire de Santa Fe. Buenos días, José, ¿qué tal? Bien, bien. ¿No sentís eso de que vos sos analista internacional, pero que el resto de los mortales, como que de rato ven, mirá, me apareció en Instagram un video, viste, como si fuese casi una película? Sí, aunque también esos mismos videos que estamos viendo se los ve impactar en Tel Aviv, se ve después la destrucción en Teherán, y no creo que mucha gente lo esté minimizando, ¿no? Porque efectivamente hay un aspecto visual, sobre todo cuando la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaéreo israelí, tiene éxito en detener un misil. Eso se ve prácticamente como un fuego artificial, pero lo que se está viendo en este caso es muy distinto a lo que se ve habitualmente cuando Israel recibía fuego de cohetes desde Gaza, donde la efectividad del sistema de defensa antiaéreo era del 100%, mientras que es claro que aquí muchísimos misiles, sobre todo los de características hipersónicas de Irán, logran impactar Tel Aviv, por no decir la destrucción que se está viendo en Teherán, Isfahán y otras ciudades iraníes. Más allá de la tecnología utilizada, ¿qué particularidad tiene este conflicto que estamos viendo y que lo diferencia quizás de otros enfrentamientos u otras situaciones que venimos viendo durante los últimos años? ¿Es realmente algo diferente? Y si lo es, ¿por qué motivos? Es diferente por su envergadura, por su duración y por el tema que está en discusión, que es la continuidad o no del programa bélico nuclear iraní. Es una iniciativa que toma Israel no solo contra Irán, sino para descarrilar las negociaciones diplomáticas que Irán. Ahí se nos interrumpe la comunicación. Gabriel, ¿vos me estás escuchando? Yo te estoy escuchando. Ahí está, bien. Decías, para descarrilar las negociaciones entre Irán, y ahí se cortó. Las negociaciones que estaba llevando adelante Estados Unidos con Irán. Estados Unidos iba a tener una quinta ronda de negociaciones con los negociadores iraníes el domingo, es decir, anteayer, en Omán. Por supuesto que el ataque israelí pone esto inmediatamente entre paréntesis, también porque en la serie de asesinatos selectivos que lleva adelante Israel, se propuso asesinar y asesinó al negociador jefe de los iraníes, Ali Shamkhani, con lo cual no solo las condiciones para la negociación en Omán desaparecieron en el minuto que Israel atacó Irán, sino que no estaba ni siquiera la persona iraní que estaba participando y encabezando de su parte estas negociaciones. Un dato que llamó mucho la atención y que quizás ahora no se está hablando tanto, pero en los primeros instantes del primer ataque israelí, como decías vos, asesinaron al negociador, a científicos nucleares, a las cabezas del ejército o de las Fuerzas Armadas iraníes. ¿Eso lo hicieron desde tierra? ¿Se sabe? ¿Cómo hicieron? Bueno, en algunos casos hubo imágenes. Al menos uno de ellos fue atacado en su hogar. O sea, el asesinato fue relativamente selectivo porque mataron a uno de los jefes militares y también obviamente murió toda su familia. No se sabe en cada caso particular cómo fue. Sí se sabe que en el ataque inicial el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Fuerza de Elite Quds y el jefe de la Guardia Islámica, de la Guardia Revolucionaria Islámica,
todos fueron asesinados de manera selectiva, con al menos uno de ellos, y de esto hubo imágenes, asesinado junto a toda su familia. Esto habla no solo de la precisión de los sistemas misilísticos israelíes, sino también del detalle de la inteligencia, de la información granular de inteligencia que tenía Israel para hacer esto, y revela un grado probablemente alto de infiltración de los propios servicios de inteligencia iraníes por la contrainteligencia israelí. Me llamó la atención el hecho de que el gobierno israelí llame, convoque, aliente a los ciudadanos iraníes a oponerse a su gobierno. ¿Realmente la situación interna en Irán tiene las características como para que un gobierno extranjero le diga a la gente levántense en contra de su gobierno? ¿Hay malestar, hay disconformismo? Porque no es algo natural que suceda. Vimos movilizaciones opositoras intensas hace relativamente poco tiempo, encabezadas sobre todo por las mujeres, contra el uso obligatorio del hijab, contra la obligación de cubrirse el cabello con un velo que rige en Irán. Es decir, que hace no demasiado tiempo vimos expresiones de una oposición interna fuerte al régimen de los ayatolas. Eso no quiere decir que este ataque en particular coincida con un momento de altas movilizaciones, porque ese movimiento de protesta fue reprimido duramente, con muchas ejecuciones de opositores para aplacarlo, pero bueno, obviamente en un conflicto de estas características, cada actor busca movilizar no solo recursos bélicos, sino también recursos políticos para derrotar a su oponente, con lo cual es esperable que Israel plantee esto. Más allá de esta apelación a la oposición iraní, que hay que decir es muy difícil que se identifique con un agresor extranjero, claro, y se pueda ser movilizado por un agresor extranjero para ir en contra del régimen. Más bien lo que se ha visto son manifestaciones de rechazo a la agresión israelí por sectores opositores iraníes. En general estos conflictos tienden más bien a unificar a los países y no a dividirlos, incluso a reunificarlos cuando estaban divididos antes de la agresión. Aquí lo que, más allá de esto, lo que es importante es que estas declaraciones de Israel hacen que no quede demasiado claro cuál es el objetivo del ataque. Si el objetivo último del ataque es anular las capacidades de Irán para construir un arma nuclear, es una cosa. Si lo que se busca es un cambio de régimen dentro de Irán, es otra cosa, y eso no resulta claro en el planteo israelí, y más grave aún, no resulta claro en los objetivos de la diplomacia estadounidense, que finalmente pueden ser el país que tenga la llave para desescalar esto y que esto no se transforme en una disputa generalizada que atraiga la intervención de otros actores, porque aquí Estados Unidos presta un apoyo claro a la defensa antiaérea israelí. Israel tiene esta precisión relativa frente a un actor muy bien armado como Irán, porque Estados Unidos le está compartiendo con Israel imágenes satelitales en tiempo real e incluso las capacidades de su flota en el Golfo Pérsico para evitar los ataques aéreos. Pero si esto se prolongara en el tiempo, no hay que olvidar que Irán es la principal fuente de provisión de petróleo para China, con lo cual China no puede permitir que se prolongue en el tiempo un conflicto que pueda hacer más lento el tránsito del petróleo por el estrecho de Hormuz y por el Golfo Pérsico, con lo cual las posibilidades de que esto se transforme en un conflicto global generalizado, si dura demasiado tiempo, son altas. Gabriel, gracias por atendernos y por la explicación. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el llamado. Que tengan un buen día. Que tengas buen día. Gabriel Puricelli es analista internacional, es coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.